Ya me dio calorcito. Aquí estamos preparados ya. Buenas noches a todos, a los que ya están conectados. Un saludo aquí a los que están de Tijuana, Bruno, Mariana. Está Cris también, Cris Alvarado, Fernando y Blanquita. Un buen saludo, un fuerte abrazo. Flora González, hola, hola. Héctor Raúl de Tijuana también. Jaime y Jenny, también un saludo por allá a los que están del otro lado. Una persona que dice M, que el día de ayer estuvo también, pero no supimos quién era M, ¿verdad? Montserrat de Tijuana, Mirna también de Tijuana, Olga, un saludo, un fuerte abrazo a Mirna y a Olga también. Raúl y Susi, hola, hola, un fuerte abrazo también a ustedes. Rosa Luzanilla, Rosa, ¿cómo estás? Espero que estés bien, que sigas adelante, vamos, ¿verdad? Empujando fuerte. Susana Enríquez, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Preparados para nuestra siguiente porción, nuestra siguiente clase. Vamos a continuar con nuestro manual de la obra del Espíritu Santo y vamos a entrar al capítulo 9. Capítulo 9, ya nos queda poco también de este manual, ¿verdad? Ya vamos bastante avanzados y en este capítulo 9 tenemos como título en el manual, avanzando a nuevos niveles. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos estaba hablando. Este año Dios nos dijo, los meto a un nuevo camino, ¿verdad? Yo estoy preparando un camino nuevo, un camino que antes no han conocido, que antes no han caminado, ¿verdad? Y Él es el que abre ese camino y va delante de nosotros, ¿sí? El que rompe, ¿verdad? Y abre camino donde no lo hay. Entonces, de esta manera el Señor nos quiere llevar, ¿verdad? A que caminemos la vida sobrenatural, así como Jesucristo, ¿verdad? Caminó en el ministerio de sanidad y milagros, Dios desea que también nosotros seamos, ¿verdad? Como su Hijo Jesús, ¿verdad? Que seamos hijos de la casa, ¿verdad? Que podamos caminar de una manera, ¿verdad? Sobrenatural. Bueno, estamos en el capítulo 9, avanzando a nuevos niveles, es la página 66 del manual, y vamos a empezar con este versículo que está en la escritura, es el libro de Mateo 4, Mateo 4, versículo 23, y dice la escritura en mi Biblia, ¿verdad? Yo traigo aquí mi Biblia, dice, y recorrió Jesús todo Galilea, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Dice el 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, dice la Escritura. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Sí? Y entonces vemos cómo el ministerio de Jesús, ¿verdad? Creció de una manera impactante, de tal forma, ¿verdad? Que dice mucha gente de Galilea era la región donde Jesús se había establecido, ¿verdad? Y estaba pegada, ¿verdad? Ya a Siria, ya a una nación, ¿verdad? Gentil. Y luego dice que venían también siguiéndole de Decápolis. Decápolis era un área donde había 10 ciudades, ¿verdad? Un conglomerado de ciudades ahí, ¿verdad? 10 ciudades juntas. ¿Sí? Ahí fue enviado a evangelizar más adelante el endemoniado, ¿verdad? Gadareno, ¿sí? Fue enviado para allá, ¿verdad? De Decápolis, de Jerusalén, ¿verdad? La ciudad principal de Israel, ¿verdad? De Judea, que es el otro estado, ¿verdad? Está Galilea y luego sigue Judea, ¿verdad? Están ahí colindan, ¿sí? Entonces de Judea y dice, y del otro lado del Jordán. O sea que había un movimiento fuerte, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver, ¿sí? Cómo Jesús tenía pues un ministerio sólido, un ministerio fuerte,
Y dice que Jesús pues recorría toda la región, ¿verdad? Toda Galilea. Jesucristo empezó, ¿verdad? A ir de un lugar a otro en todo el estado, pudiéramos llamarlo de esta manera, ¿no? El estado de Galilea, ¿sí? Lo primero que hacía Jesús era enseñar, ¿verdad? Y dice que iba a las sinagogas de ellos, ¿sí? Entonces, permíteme tantito, según yo ya lo tenía listo. Lo primero que hacía, entonces, te repito, era enseñar, ¿verdad? En las sinagogas de ellos, dice la Escritura. Entonces, las sinagogas, pues, eran el lugar de adoración, ¿verdad? De adoración, donde se congregaban para estudiar los rollos de la Escritura, ¿verdad? Y estudiar a los profetas. Así que las sinagogas era un lugar de congregarse, ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? Pues había instrucción, ¿verdad? Y había la explicación, ¿verdad? Se les daba la explicación de las escrituras. Entonces era un lugar, ¿verdad? De adoración, también era un lugar donde se reunían para adorar, ¿sí? Y en este lugar las escrituras, ¿verdad? Se leían y se exponían, ¿verdad? A todos los que estaban ahí congregados. Entonces, a donde iba Jesús, ¿verdad? Pues se encontraba en cada poblado, en cada ciudad, ¿verdad? Encontraba las sinagogas de lugares de congregación y llegaba Jesús ahí y él exponía, ¿verdad? Él exponía las escrituras, ¿sí? Entonces, vemos a Jesús, ¿verdad? Que tenía el hábito, ¿verdad? Junto con los que iban con él, con sus apóstoles, con sus discípulos, tenían el hábito, ¿verdad? Pues de asistir, ¿verdad? De manera regular a las sinagogas, ¿verdad? Y ellos asistían continuamente, ¿sí? Y vemos a Jesús, ¿verdad? Pues predicando la palabra, ¿no? Hablando las escrituras, enseñando de las escrituras. Entonces Jesús enseñaba, ¿sí? Lo segundo que podemos ver, ¿sí? Es que Jesús iba, iba predicando, dice la escritura, el evangelio del reino. Así que vemos a Jesús entonces proclamando abiertamente y declarando, ¿sí? La doctrina, ¿verdad? La doctrina que el Padre le dio, ¿verdad? Y de esta manera el Evangelio del Reino, ¿sí? Era anunciado y era proclamado, ¿sí? Y entonces, pues los judíos fueron los primeros oyentes, los primeros que escucharon hablar acerca del reino de los cielos, ¿sí? Entonces el Evangelio del reino, ¿verdad? Jesucristo lo estaba anunciando, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía Jesús? Pues Jesucristo, ¿verdad? Predicaba, ¿sí? Con voz fuerte, ¿no? Que todos escucharon las buenas nuevas del reino de los cielos, ¿verdad? Del reino del Mesías, ¿sí? Y Jesucristo decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Entonces vemos cómo el evangelio del reino, ¿verdad? Está sustentado, ¿sí? En el arrepentimiento, pero es para salvación, ¿sí? Y anuncia un reino que no es de este mundo, un reino que es espiritual, ¿sí? Y entonces Jesucristo exhortaba, ¿verdad? Exhortaba a los que oían el mensaje del Evangelio del Reino, ¿sí? Pues los exhortaba al arrepentimiento. Así que Jesús continuó, ¿verdad? Tomando el mensaje que tenía Juan el Bautista, ¿verdad? Pero él lo continuó expandiendo, ¿sí? Entonces, Jesucristo, ¿verdad? Pues cuando predicaba estas cosas, ¿verdad? Todo estaba relacionado, te vuelvo a repetir, con el reino, ¿verdad? De los cielos, diciéndoles, ¿verdad? El que no nace de nuevo no puede ver el reino, ¿sí? Y el que no es justificado, ¿verdad? O sea, el que no nace de agua y del espíritu, ¿verdad? Pues no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces hay que nacer de nuevo, Jesucristo lo estableció, ¿sí? Entonces, algunas cosas que yo me doy cuenta, ¿verdad? Y que eh, 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 este pasaje, ¿verdad? Pues nos enseña lo primero, ¿sí? Que son buenas nuevas, ¿sí? Buenas nuevas. Quiere decir, son noticias de esperanza. ¿Por qué? Porque nos anuncia la venida del Mesías, ¿sí? El reino de los cielos llegó, dice, ya llegó, ya está aquí, ¿verdad? El Mesías viene con su reino, ¿sí? Y entonces, lo primero, ¿verdad?, que nos enseña es que hay una naturaleza de este reino que es espiritual, ¿sí? Lo segundo,
Vemos que Jesús dice recorría toda la región, recorría, ¿verdad? Toda esta zona de Galilea, ¿verdad? Y entonces vemos a Jesús que sale a alcanzar a los pecadores para enseñarles que hay un camino de salvación, ¿sí? Entonces Jesucristo no esperó a que vinieran a Él, no, Él fue a los necesitados, ¿verdad? Él fue a los que necesitaban la salvación. Y Él recorrió todo el lugar y a donde quiera que llegaba, ¿verdad? Predicaba, ¿verdad? Y se congregaban en las sinagogas y Él llegaba, ¿verdad? Y proclamaba el reino, el evangelio del reino, ¿sí? Entonces, lo tercero, ¿sí? Jesucristo está proclamando la salvación de las almas, ¿verdad? Las buenas nuevas del Evangelio del Reino, ¿verdad? Significan salvación, salvación. Hay una esperanza de salvación para los que están, ¿verdad? Sin esperanza y sin Dios, ¿sí? Entonces, uno, dos, tres, lo cuarto, ¿sí? Lo quinto, más bien. El punto 5 sería, en este pasaje que alcanzamos a ver, es que Jesús, ¿verdad? Acompaña a la predicación, ¿sí? Con eh, obras de gracia y misericordia, ¿sí? ¿Sí? Jesús trajo alivio a los cuerpos enfermos, a los cuerpos que estaban dolidos, ¿verdad? Que estaban necesitados de sanidad. Dice que Él no solamente enseñaba, no solamente predicaba, sino que sanaba, dice, toda enfermedad, ¿sí? Entonces, este sería el punto número 5, ¿sí? Jesús podía ver, ¿verdad? El alma enferma, ¿verdad? Por el pecado, pero también podía ver los cuerpos enfermos por causa del pecado, ¿sí? Entonces, siguiente punto, sería el punto 6, ¿sí? Jesús viene a anunciar, ¿verdad? Viene a dar a conocer que las enfermedades y todas estas males, estas dolencias, todos estos padecimientos que son temporales, ¿sí? Eran un efecto, ¿sí? Del pecado. Y entonces la gente se empezó a dar cuenta que había un evangelio del reino que anuncia salvación, liberación y sanidad, y luego podían experimentar ellos el toque sanador del maestro, ¿verdad? Entonces, qué impresionante, ¿no? Que el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Pues tiene que estar sustentado también en esta palabra, ¿sí? Dios va a usar tu vida para que tú prediques el evangelio, ¿sí? Entonces tienes que primero pues enseñar las escrituras, lo segundo tienes que predicar el evangelio del reino. Entonces es necesario, ¿verdad? Que nos apliquemos, ¿sí? A buscar en las escrituras, ¿verdad? Lo que es el evangelio del reino, ¿sí? Y de esta manera pues saber qué es lo que tenemos que cubrir, ¿verdad? Qué es lo que tenemos que enseñar, qué es lo que tenemos que ministrar, ¿verdad? Que impartir, ¿sí? Y entonces Jesucristo dice que junto con la palabra de predicación y junto con el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Sanó todas las enfermedades y todas las dolencias, dice, en el pueblo, ¿sí? Entonces, dice la escritura que Él vino, ¿verdad? Para anunciar el poder de Dios, ¿sí? Que puede salvar del pecado y de sus consecuencias, ¿sí? Que son las enfermedades y las dolencias, ¿verdad? Entonces este sería el no sé qué punto 3, 4, 5, 6, el punto 7, ¿verdad? Eh, Jesús vino a anunciar el poder de Dios que puede salvar, ¿verdad? Del pecado y puede salvar de sus consecuencias, ¿sí? Bueno, nos damos cuenta entonces que Jesús viene avanzando, ¿sí? Eh, Viene primero, recapitulo, ¿verdad? Primero enseña en las sinagogas de ellos, segundo predica el Evangelio del Reino con todos estos puntos que vimos ahorita, estos 7 puntos, ¿sí? Y el punto 3 sería sanando toda enfermedad y toda dolencia, ¿sí? Es lo que está haciendo Jesús, ¿verdad? Acompañando a la palabra, ¿sí? Entonces, dice la Escritura que todo padecimiento, ¿sí? Era sanado en el cuerpo, ¿sí? Eh, eh,
de las personas, ¿verdad? Pues que están enfermas, que están atormentadas, ¿sí? Con dolores y con todo tipo de desórdenes, ¿verdad? Naturales, crónicos, ¿sí? Que debilitan, que desgastan, que quitan las fuerzas, ¿verdad? Que acaban con el vigor de la persona, ¿sí? Cuando son crónicos. Entonces la palabra enfermedad, pues se refiere, ¿verdad? A todos estos desórdenes que afectan el cuerpo, ¿sí? Hay enfermedades que son muy persistentes, ¿sí? Hay desórdenes que entran al cuerpo, ¿verdad? Por causa de la consecuencia, ¿verdad? Que se está viviendo sobre el cuerpo del efecto del pecado, ¿verdad? Y están afectando, ¿sí? Entonces te leo de nuevo el versículo 24. Fíjate, pon atención, dice, y se difundió su fama por todo Siria, ¿sí? O sea, Siria ya era otro país, ¿verdad? Ya era un país gentil, ¿sí? Y entonces los sirios, ¿verdad? O sea, es como estaban pegados a Galilea, ¿verdad? Corrió la noticia como pólvora, ¿verdad? De los milagros que estaban sucediendo, de la predicación de esperanza que estaba llegando a los corazones, de la enseñanza, ¿verdad? De la doctrina verdadera, ¿sí? De la doctrina de Dios, ¿verdad? Y acompañándose con todo tipo de milagros de sanidades de una manera impresionante, ¿sí? Entonces, eran sanados, ¿verdad? Todos estos efectos, ¿sí? Entonces dice, ¿verdad? Que se difundió su fama por todo Siria, dice, y le trajeron, dice, todos los que tenían dolencias, ¿sí? Entonces, puedes ir subrayando. Dice, a los afligidos por diversas enfermedades, o sea, había dolencias, o sea, cuerpos adoloridos en diferentes partes del cuerpo, dolencias que estaban ahí persistentes. Luego había enfermedades que eran un flagelo, ¿verdad? Que afligían completamente. Enfermedades, dice, tormentos, era otra categoría, tormentos, ¿sí? Luego vienen los endemoniados, ¿sí? Vienen los lunáticos y vienen los paralíticos, ¿sí? Entonces, una serie de componentes, ¿verdad? Que están incluidos cuando dice sanando todas las enfermedades y todas las dolencias, ¿verdad? Este versículo 24, esta segunda parte, nos da, ¿verdad? Una radiografía de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que estaba incluido, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Pues que había, de acuerdo aquí a mi Biblia, ¿verdad? En Mateo 4:24, ¿sí? Todos los que tenían dolencias, ¿sí? Entonces, dolencia, ¿sí? Se refiere, ¿sí? A dolores y debilidades del cuerpo, ¿sí? Y estos dolores y estas debilidades afectan anímicamente, ¿sí? Y causan, ¿verdad? Supuraciones, enronchamientos, ¿verdad? Flujos, ¿sí? Infecciones contagiosas, había tuberculosis, había, pues en ese tiempo hasta lepra, ¿verdad? Había hasta lepra, ¿sí? Había enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Del estómago, ¿verdad? Pues que debilitaban, ¿verdad? Y con estos dolores, ¿no? ¿Sí? Es a lo que se refiere. Luego dice que le trajeron, ¿verdad? Lo primero, ya me perdí dónde ando, el 24. Sí, le trajeron todos los que tenían dolencias. Luego le trajeron a todos los afligidos, dice, por diversas enfermedades, ¿sí? Entonces, esta palabra enfermedad se refiere a todo tipo de desórdenes en el cuerpo, ¿sí? Que incluyen los crónicos, ¿verdad? Enfermedades crónicas, ¿sí? Enfermedades persistentes, enfermedades que traen un desorden, un desbalance al cuerpo, ¿sí? Bueno, lo siguiente, lo tercero que me dice la escritura, ¿sí? Le trajeron también, eh, eh, dice, a los que están en tormentos, ¿sí? A los que están en tormentos. Entonces, esta palabra, tormentos, se refiere, pues incluye también a las personas que están siendo atormentadas con dolores, ¿verdad? Están siendo atormentadas con dolores, como por ejemplo,
los dolores de articulaciones, como la artritis, por ejemplo, ¿verdad? Y que les duelen los huesos y les duelen las articulaciones y no pueden moverlas con facilidad los miembros, ¿verdad? Por la artritis, ¿verdad? Muchos tienen padecimientos en articulaciones, las rodillas que ya no les responden, ¿verdad? Las coyunturas que les duelen los tobillos, los huesos, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Pues son tormentos, ¿sí? Aquí incluye también las depresiones, la gente, ¿verdad? Se entra en depresiones, ¿verdad? Y siente, ¿verdad? Que está siendo atormentada con tinieblas, todo se le vuelve negro, oscuro, ¿sí? Los que tienen cólicos, ¿verdad? Los que tienen colitis, ¿sí? Los que tienen reumatismo, los que tienen dolores artríticos, como te mencionaba, ¿sí? Que dañan las coyunturas, los que tienen piedras en los riñones, los que tienen piedras en la vesícula, los que están padeciendo convulsiones, ¿verdad? Y todo este tipo, ¿verdad? De tormentos, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de gente que había que les estaban trayendo todo tipo de estas enfermedades, se los estaban llevando a Jesús, ¿sí? Entonces, qué tremendo ministerio, ¿verdad? Está caminando nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Siendo una ayuda increíble, algo que no se había visto, ¿verdad? Que no había sucedido en, 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 en años y años y años y años, en cientos de años, ¿verdad? Que no han visto una manifestación gloriosa de la mano de Dios, ¿sí? Entonces dice, después que le trajeron a los que están atormentados, ¿verdad? Dice que les trajeron a los endemoniados, ¿sí? Los endemoniados, ¿no? Entonces esto se refiere, ¿sí? A los que están sufriendo opresiones espirituales demoníacas en sus vidas, ¿sí? En el cuerpo, están siendo atacados en el cuerpo, ¿verdad? Con espíritus de enfermedad, están siendo atacados en la mente con desórdenes mentales, con desórdenes de la personalidad, ¿verdad? Con desórdenes anímicos, ¿sí? Sienten que algo pasa, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Pues no sé, no entiendo, pero siento acá muy feo adentro, ¿no? Y sienten, ¿verdad? La angustia, sienten la estrechez, sienten cosas, ¿verdad? En el alma que no saben cómo explicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están siendo oprimidos, ¿verdad? Y aplastados por espíritus inmundos, ¿sí? Que están atacando. Entonces, dice la Escritura que Jesús vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo, ¿sí? En Hechos capítulo, es Hechos 10, ¿no? 38. ¿Sí? Entonces, lo hemos usado mucho ese versículo, ¿no? Entonces, Jesús vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo, quiere decir a todos los endemoniados, ¿sí? Entonces, esta palabra, ¿verdad? Endemoniado se refiere, pues, a posesiones demoníacas o a enfermedades, ¿sí? Influenciadas por espíritus, ¿verdad? Malignos, ¿verdad? Espíritus inmundos de enfermedad, ¿sí? Entonces estamos viendo otra categoría, ¿no? Que, 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 que pues se están manifestando, ¿sí? Le estaban llevando a Jesús todo este tipo de enfermos, ¿sí? Y luego dice a los endemoniados, dice a los lunáticos, ¿no? Entonces hay muchas personas que están bien lunáticas, ¿no? ¿Sí? Sí, bien lunáticos. Y entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, a personas que tienen, lo vemos en la Biblia, ¿no? Ataques tipo epilépticos, ¿sí? Desórdenes de enfermedades mentales, ¿sí? Las personas que sienten que están siendo perseguidas por todos, ¿verdad? Sienten que todos los están viendo, ¿sí? Enfermedades como, pues, o sea, esquizofrenias, pues, ¿sí? Este tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces son padecimientos que están ocasionados o causados, ¿verdad? Por espíritus demoníacos, ¿sí? Que están atacando. Entonces son trastornos que afectan, escúchame, afectan el estado de ánimo de las personas, ¿sí? Afectan sus procesos mentales, afectan sus pensamientos, ¿sí? Afectan sus comportamientos por causa de lo que está sucediendo, ¿verdad? En su mente, en sus pensamientos, ¿sí? Entonces son personas depresivas, son personas con trastornos ansiedad, ¿verdad? No saben cómo manejar esas cosas, ¿verdad? Se sienten ansiosos, ¿verdad? Porque están siendo atacados, ¿verdad? Los lunáticos, pues sí. Entonces tienen, los que tienen trastornos alimenticios, ¿verdad? Que sienten que, 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 este, que debiendo de comer no tienen hambre, ¿sí? O queriendo parar de comer no pueden parar, ¿verdad? Tienen trastornos,
¿sí? Y entonces, pues aquí entran las categorías, por ejemplo, ¿verdad? De los comportamientos adictivos, ¿sí? Las personas que son adictas a los dulces o a los chocolates, ¿verdad? Y que no pueden parar, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Pues entran en esta categoría, ¿no? De, de lunáticos, ¿sí? Entonces, cuando estaba yo estudiando todo esto, ¿verdad? Yo veía que había algunos me encontré médicamente, ¿verdad? Algunos síntomas que nos pueden ayudar, ¿verdad? A saber con qué estamos tratando, ¿sí? Entonces, dentro de estos síntomas, ¿verdad? Están, ¿verdad? Las personas que entran en sentimientos de tristezas profundas, ¿sí? Se sienten tristes y no saben por qué, ¿sí? Se sienten desanimados. ¿Y por qué estás desanimado? Pues no sé, ¿no? Pero me siento, ¿verdad? Que estoy siendo aplastado por el desánimo, ¿verdad? Por la tristeza, ¿sí? Otros tienen confusiones mentales, ¿verdad? Confusiones en sus pensamientos, no logran concentrarse porque los pensamientos son llevados de un lado para otro, ¿verdad? Como las ondas del mar, ¿sí? Entonces están teniendo confusión continua, ¿verdad? En sus mentes. No logran prestar atención porque rápidamente se desubican, ¿sí? En su mente, en sus pensamientos, entonces no se enfocan, ¿sí? Hay personas que tienen miedos excesivos, son temerosas para todo, de todo les da miedo, ¿sí? Hay personas, otro tipo de personas que tienen pues sentimiento de culpa, ¿verdad? O sea, ya traen un peso de culpa sobre sus vidas, ¿sí? Y aunque la Escritura dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero ellos se siguen sintiendo culpables, sienten que todo lo que hacen o todo lo que dicen o todo lo que hablan, ¿verdad? Pues le están fallando a Dios y no pueden experimentar la gracia salvadora de Dios, ¿no? Entonces hay otras personas, ¿verdad? Que caen dentro de esta categoría también, que tienen pues cambios radicales de humor, ¿verdad? De repente están muy contentos, de repente están muy tristes, de repente están muy aislados, ¿verdad? De repente están desanimados, o sea, y luego les entra la euforia o sea, muy cambiantes, ¿no? Hay personas, otro tipo de personas están con estrés, ¿verdad? Viven en estrés. O sea, como que se han convertido en, en un estrés crónico, ¿verdad? Sus vivencias, ¿sí? ¿Sí? Hay personas, ¿verdad? Lunáticas que están paranoicas, ¿sí? Que tienen alucinaciones, que, 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 que sienten que están viendo el mundo espiritual y que están viendo demonios por todos lados y eso. Pero pues una cosa cuando son desórdenes mentales, ¿verdad? Te puede dar la sensación esa, ¿verdad? Pero yo puedo sentir que hay paranoias y que hay alucinaciones, ¿sí? Entonces, hay muchas personas, ¿verdad? Que se meten, ¿sí? Al abuso de las drogas, al abuso del alcohol, ¿verdad? Eh, que están siendo arrastradas a estas áreas, ¿sí? Entonces, personas que se enojan excesivamente, de todo se enojan, ¿sí? Se desata la violencia, rápidamente se encienden y son violentos y todo eso, ¿verdad? Tan lunáticos, ¿sí? Gente que tiene pensamientos suicidas, ¿sí? Entonces, vemos que había una cantidad de gente increíble, ¿no? Enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, y luego dice, y le trajeron, por último, a los paralíticos, ¿sí? Entonces, a los paralíticos se refiere a las personas, ¿sí? Pues que perdieron, ¿sí? El control muscular de su cuerpo, ¿verdad? Como que se desconectaron, ¿verdad? Las señales y la fuerza, perdieron el tono muscular, ¿verdad? Y no pueden mover extremidades, ¿sí? Y entonces pierden su capacidad en ciertas áreas del cuerpo, ¿sí? Entonces esto afecta a los miembros, ¿sí? Pueden ser brazos, manos, piernas, ¿verdad? Pies, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad? Aquí a los paralíticos que hay pues, aquellos que tienen miembros paralizados. La Biblia nos habla de una persona, ¿verdad? Que llega a Jesús y está en la sinagoga, ¿verdad? Y una persona tenía un brazo seco, ¿sí? Otras personas tienen una extremidad encogida, ¿sí? Entonces, todos estos desórdenes, ¿sí? Pues por lo general, pues si ya están en eso, pueden pensar que son, pues que no tienen solución, ¿sí? Que son incurables. Y entonces vemos a Jesús, ¿verdad? Tratando con todo este tipo de cosas, paralíticos, ¿sí? Personas, ¿verdad? Que sufrieron
un coágulo en el cerebro, ¿verdad? Y se les paralizó una parte del cuerpo, ¿sí? Tienen paraplegia, les llaman los médicos, ¿sí? Que afectan ciertas áreas del cuerpo como el cuello, como miembros, ¿verdad? Que ya no los pueden mover, se les quedan rígidos, ¿verdad? Calambres, ¿verdad? Que les vienen, ¿verdad? Y que los están torturando, calambres continuos, ¿sí? Entonces, vemos a Jesús, ¿verdad? Con un corazón y un amor por el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios y que por causa del pecado está sufriendo todas estas cosas. Entonces, pues yo siento que con esto, ¿verdad? Dios nos quiere sensibilizar, ¿verdad? A los sufrimientos y padecimientos que están teniendo muchas personas, ¿sí? Y lo vemos esto, y no te estoy hablando nada más de cristianos, no, de la gente en el mundo, ¿sí? De la gente, pues, que no tiene a Dios, no tiene fe, no tiene esperanza, ¿sí? Y está siendo atormentada por el diablo, está siendo golpeada por el diablo, ¿verdad? Por las aflicciones de enfermedades, todo como consecuencia del pecado. Entonces, vemos a Jesús, ¿verdad? Haciendo algo bien, eh, o sea, que nos tiene que motivar, ¿sí? Jesús está uniendo, está ligando, ¿verdad? Está tomando dos potencias, ¿sí? Lo que es la enseñanza de la palabra de Dios y la sanidad, ¿verdad? Las está uniendo, ¿sí? Para que caminen, ¿verdad? Como uno solo, ¿sí? Que la palabra anuncie, ¿verdad? La esperanza, ¿verdad? Y la unción de sanidad y milagros, ¿verdad? Respalde las palabras que se está dando, ¿sí? Entonces, las sanidades, ¿verdad? Demuestran la verdad de la enseñanza, la verdad de la palabra, ¿sí? Del evangelio del reino. Esto es el evangelio del reino, ¿sí? Eh, 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 yo me gozaba cuando veía, pues, todas estas cosas, ¿sí? Entonces Jesús no solamente enseñaba, ¿verdad? En la sinagoga, ¿sí? Él compartía, él llevaba las buenas nuevas a donde quiera que él iba, ¿verdad? Los llevaba, ¿sí? Así fuera, una casa, así fuera, ¿verdad? En el templo, así fuera en las sinagogas, así fuera en los poblados. Acuérdate, Jesús mandó de dos en dos y les dijo, a la casa que lleguen, ¿sí? Entonces, o sea, él llegaba a las casas también, ¿sí? A uno le dijo, hey, quiero ir a cenar a tu casa, ¿sí? Al que se subió, ¿verdad? Al sicómoro le dijo, hey, baja de ahí porque, ¿verdad? Voy a ir a tu casa, ¿sí? Entonces Jesucristo, ¿verdad? Llegaba a las casas, ¿verdad? Pues llegaba a donde estaban los pecadores, pues, a donde estaban los necesitados, ¿sí? A donde estaban los que tenían padecimientos, ¿verdad? Y además cuando llegaba ahí comía, de repente le empezaban a llegar todos los enfermos, decían, ay, Jesús está en tal casa y órale, llévenle, ¿verdad? Llévenle a los enfermos, ¿sí? Entonces, Jesús vemos, ¿verdad? Que no se vio limitado ni por el lugar, porque él podía usar cualquier lugar como una plataforma para el reino de los cielos, ¿sí? Ni la unción, porque la unción fluía libremente en él, ¿verdad? Y él la dejaba fluir para traer salvación, ¿sí? Y claro, en los lugares donde no era recibido, en los lugares donde había incredulidad, pues dice la Escritura que Jesús no hacía muchos milagros, hacía milagros, pero no hacía muchos, ¿sí? Pero sí había milagros, ¿sí? Entonces vemos cómo aún había resistencia, ¿verdad? Para lo que estaba sucediendo en el ministerio en el que Jesús estaba caminando. Lo empezaban a criticar, lo empezaban a atacar, ¿verdad? Lo tentaban para poder encontrar de qué acusarlo, ¿sí? Y vemos entonces que Jesús, ¿verdad? Cuando empieza a tener todos estos testimonios de sanidades, de todo tipo de enfermedades, todo tipo de dolencias, todo tipo, ¿verdad? De tormentos, todo tipo, ¿verdad? De endemoniados, todo tipo de lunáticos, todo tipo de paralíticos, ¿sí? Entonces, pues, ¿sabes? Cuando tú empiezas a ver todo este tipo de cosas, ¿verdad? Tu fe tiene que crecer, ¿sí? ¿Sí? Tu fe tiene que aumentarse, ¿sí? Tu fe tiene que levantarse de tal manera que no te quepa la menor duda de que no importa qué tipo de enfermedad sea, ¿sí? Dios la puede sanar, ¿ya? El poder de Dios lo puede sanar, ¿sí? Entonces, hay algo que yo quisiera eh, tomar ahorita. Dice el libro de Romanos, voy a mi Biblia,
te está bendiciendo. ¿Sí? Pues Dios nos está preparando. Estoy buscando Romanos, primer capítulo. Amén. Qué bueno que estás recibiendo, pues eso es eso es emocionante, ¿verdad? Y debe de ser un gozo para nosotros, ¿no? Esto es parte de tu preparación, ¿sí? Estamos poniendo pilares, fundamento fuerte, fundamento sólido, ¿verdad? Para que tú no tengas la menor duda, ¿verdad? Del poder de Dios, ¿no? Entonces, fíjate, dice Romanos capítulo 1, dice el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo, ¿sí? ¿De qué cosa? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que enseñar? Las escrituras. ¿Qué tenemos que predicar? El evangelio del reino. ¿Amén? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para salvación, ¿sí? Entonces, fíjate, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, porque Jesús, ¿verdad?, unió la enseñanza, ¿sí?, con el fluir de sanidad y milagros. Y entonces el evangelio que anuncia esperanza, ¿sí?, y anuncia el camino de salvación, ¿sí?, está ligado con la sanidad divina. Y entonces vemos que es poder de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvar. ¿Sí? Es poder de Dios, dice, para salvación. Entonces, fíjate, esta palabra salvación ya la hemos compartido muchas veces, ¿verdad? Es la palabra soso, ¿verdad? Y esta palabra significa, ¿sí?, significa liberación. Liberación. Entonces, cuando nosotros estamos enfermos, ¿sí?, necesitamos ser liberados de esas prisiones de enfermedad, ¿sí? Entonces, ahí podemos aplicar la liberación, ¿sí? Necesitamos ser liberados de espíritus atormentadores, de enfermedad, de espíritus inmundos. Ahí necesitamos liberación, ¿sí? Necesitamos ser liberados del poder, ¿verdad?, del yugo, ¿sí?, de esclavitud, de las aflicciones de enfermedad, que ese yugo de enfermedad que ha estado, ¿verdad?, en la línea familiar se rompa en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros liberación. Entonces, liberación, ¿sí?, implica también ser libres de las acechanzas del enemigo, ¿sí? Y esto quiere decir que el enemigo, ¿verdad?, está esperando, ¿sí?, la rendija, está esperando que se abra poquito la puerta nada más de acceso. El enemigo está cazando, ¿verdad?, cazando que se manifieste pecado, ¿verdad?, para entrar por ahí, ¿verdad?, y empezar a golpear, ¿verdad?, el cuerpo, empezar a golpear el alma, empezar a golpear la mente, empezar a golpear a la creación de Dios, ¿sí? Entonces, esta palabra salvación, ¿verdad?, significa primero liberación, significa preservación, ¿sí? Es lo segundo, significa preservación. Quiere decir que Dios quiere que estemos a salvo, ¿sí? ¿Sí? Por causa de su protección. Vamos a ser preservados, vamos a ser protegidos. Entonces, cuando viene el Evangelio, cuando viene a predicarse el Evangelio del reino, pues es poder de Dios para preservarnos, ¿verdad?, para protegernos, ¿sí? Entonces, es también, ¿verdad?, es también salvación, ¿sí? Esta palabra salvación, pues incluye también la salvación, ¿sí? Y es nuestra herencia, es algo que Dios nos entrega para que poseamos, ¿sí?, en Cristo Jesús, ¿sí? Y dice la Escritura que contiene múltiples beneficios la salvación,
Entonces, en el Salmo 103, que ya habíamos estudiado al principio de este manual, dice que no te olvides de ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Viene la salvación y trae una serie de beneficios, dentro de los cuales está incluido, ¿sí? Está incluida la sanidad, que es la otra definición de esta palabra salvación. Soso también significa sanidad, ¿sí? Y entonces nosotros vemos que el beneficio de la sanidad, ¿sí? Es parte del poder de Dios para nosotros, ¿sí? Salmo 103. ¿Sí? Entonces, esta obra, ¿sí? Esta obra del poder de Dios, cuando se enseña y se predica el Evangelio del Reino, ¿sí? Esta obra, ¿sí? Nos alcanza, ¿sí? Y entonces Dios va a hacer o va a causar que las cosas que son un imposible para nosotros, ¿sí? Entonces se empieza a manifestar el poder de Dios, ¿sí? Que es sobrenatural y que en el reino de Dios no hay imposibles, ¿sí? Entonces, Dios hace las obras sobrenaturales, las hace, ¿verdad? Sobrenaturales en un mundo natural, ¿sí? Y esa es la manifestación del reino de los cielos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿sí? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, dice la Escritura, ¿sí? Para salvación. Y termina diciendo, a todo aquel que cree, al judío primeramente, ¿sí? Y también al griego, al que está, ¿verdad? Al que está en Galilea y al que está en Siria, ¿sí? Al hebreo y al gentil, ¿sí? Entonces, eh, dice el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 32. Dice, escucha lo que dice, versículo 27, Jeremías 32, 27. Dice la escritura, he aquí que yo soy Jehová, dice, Dios de toda carne, ¿sí? Y luego viene una pregunta, ¿qué hace Dios? ¿Verdad? La hace Dios, dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Tú qué crees? Dice Dios. ¿Habrá algo, te dice Dios, que sea difícil para mí? ¿Sí? Y entonces Dios está queriendo, ¿verdad? Lanzar nuestra fe, ¿sí? Para que avancemos a nuevos niveles. Ese es el propósito, ¿sí? Entonces, los milagros, pues son las cosas normales para Dios, ¿sí? Para Dios son normales los milagros. Y cuando Jesús dice, es necesario que nazcas de agua y del Espíritu para que entres al reino de Dios, ¿sí? Entonces, cuando tú entras al reino de Dios, entras, ¿sí? A la dimensión de los milagros, donde todas las cosas en Dios son posibles, ¿sí? Entonces los milagros son el poder sobrenatural de Dios manifestándose en la vida natural, ¿sí? Trayendo salud y sanidad, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es don de Dios, ¿sí? Que es la salvación. Entonces, si tú lees con atención las escrituras, en varios pasajes de la Biblia, en donde había una necesidad de sanidad, ¿sí? El clamor era, ¿verdad? Señor, sálvame, sálvame, decían, ¿verdad? Dice la escritura, ¿sí? En lugar de decir sáname, decían sálvame. ¿Por qué? Porque en la salvación está incluida la sanidad, ¿sí? Entonces, te repito, en la salvación
está incluido el beneficio de la sanidad, ¿sí? Y que la sanidad y la salvación pertenecen al pacto de Dios, ¿sí? Al pacto de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, somos salvos, entramos en el nuevo pacto, ¿sí? Así que nosotros somos hijos de Dios, ¿sí?, que pertenecemos, que tenemos un pacto, el nuevo pacto, ¿sí? Y entonces, eh, tú y yo necesitamos conocer el pacto en el que estamos establecidos, ¿sí?, para poder recibir los beneficios que están revelados en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, su pacto nos enseña lo que Dios está dispuesto a hacer, ¿sí? Él nos los enseña, ¿sí? Pero también, ¿sí?, el pacto nos enseña las condiciones que hay que cumplir para alcanzar los beneficios. Y entonces es el Señor, es Dios, el que establece su pacto de sanidad con su pueblo, ¿sí? Y Él desea que nosotros, ¿verdad?, seamos parte de ese pacto. Amén. Bueno, dice, eh, eh, me voy a adelantar en el manual. Y dice aquí el segundo párrafo, en la página 67, no hay espíritu de enfermedad, ni de opresión, ni atormentador, que tenga más poder que el Espíritu de Dios. Y todo espíritu de enfermedad y de opresión fue vencido en la cruz del Calvario, ¿sí? Y todas estas enfermedades, opresiones y dolencias están bajo los pies de Jesucristo, ¿sí? Y Jesucristo los ha puesto bajo los pies de la iglesia, ¿sí? ¿Para qué? Para que la iglesia tenga dominio sobre ellos. Entonces, escucha, vamos a ir a esta escritura, ¿sí? Efesios, capítulo 1, Efesios capítulo 1, y versículos del 15 al 23. ¿Verdad? Y esta porción la hemos estudiado muchas veces. Ahorita vamos a tocar nada más algunas cosas, pero pues vamos a leerla para que, ¿verdad?, sea parte de nuestro cimiento, ¿verdad? Dice, por esta causa, también yo, está orando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿sí? Entonces vemos a Pablo, ¿sí?, como un intercesor que tiene un amor por lo que Dios ama. Dios ama a su iglesia, ¿sí? Y Pablo ama lo que Dios ama, ¿sí? Y entonces él dice que no cesa de orar ni de darle gracias a Dios, ¿sí? ¿Y qué dice Pablo? Pues yo hago memoria de ustedes, ¿sí?, en mis oraciones. Estoy orando y me acuerdo de ustedes, ¿verdad? Estoy orando y me acuerdo de ustedes y sigo orando y me acuerdo de ustedes y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por cada uno de ustedes, ¿sí? Y entonces, ¿por qué lo hago? Porque he recibido el testimonio de que ustedes, ¿verdad?, han caminado en la fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Han recibido el Evangelio del Reino, están viviendo en el reino, ¿verdad? Su fe se ha establecido, están fuertes en la fe, ¿sí? Pero yo hago oración, ¿verdad?, por ustedes, ¿sí? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? Entonces, primero, nosotros necesitamos que el Padre sea revelado en nuestras vidas, el Hijo sea revelado en nuestras vidas y el Espíritu Santo sean revelados en nuestras vidas, pero necesitamos el espíritu de sabiduría y de revelación, ¿sí? Y es lo que nos va a alumbrar, dice, ¿sí?, los ojos del entendimiento para que podamos tener el conocimiento de Él, dice, ¿sí? Oro, ¿a quién oro? Dice Pablo, pues al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿sí? Oro a Él
para que el espíritu de sabiduría y revelación me dé el conocimiento de Él. Entonces, si yo empiezo a conocer al Padre, no me va a costar trabajo conocer al Hijo, ¿sí? Y conociendo al Padre, ¿verdad? Voy a conocer al Hijo, y conociendo al Hijo, conozco al Padre, ¿sí? Entonces, dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, ¿sí? O sea, para que sepas, otra vez, conocimiento. ¿Cuál tiene que ser? O sea, ¿qué necesito conocer yo? Primero, necesito conocerlo a Él, ¿sí? A Él. Necesito, eso tengo yo que buscar, ¿verdad? Señor, ayúdame a conocer por medio de la Biblia, a conocer al Padre, el corazón del Padre. ¿Sí? Conocer al Hijo, ¿verdad? También. Entonces, yo necesito, ¿verdad? Que los ojos de mi entendimiento se abran para que sepa, ¿sí? Para que sepa. ¿Sí? Entonces, escúchame, porque esto a veces nos vamos de largo y ni siquiera entendemos lo que leemos. Entonces, ¿qué tengo que saber? O sea, ¿qué tengo que tener conocimiento? Lo primero, ¿sí? De la esperanza a la que Él nos ha llamado, ¿sí? O sea, necesito conocer cuál es mi llamado. O sea, ¿a qué me ha llamado Dios? O sea, ¿para qué me ha llamado Dios? Yo necesito conocerlo. Entonces, ¿qué necesito para conocer mi llamado? Necesito, primero, que el Espíritu de sabiduría y revelación me lleve a conocerlo a Él. Porque conociéndolo a Él, Él me va a dar, ¿sí?, el conocimiento de mi llamado. ¿Sí? Ahora, ¿le pongo escritura? ¿Quieres que lo estudiemos un poquito? Ahí ponme en el chat, sí, o le seguimos ya de largo. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Entonces, para que conozca mi llamado, escúchame, esto es bien importante. ¿Cómo le hago para conocer mi llamado? Necesito conocerlo a Él, ¿sí? Entonces, fíjate, le dice Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos le empezaron a decir, pues unos dicen que eres el profeta, que eres este otro profeta, que eres este otro profeta, ¿verdad? Y así está, ¿no? ¿Sí? Y entonces Jesús les vuelve a preguntar, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Sí? Y entonces Pedro se levanta, ¿verdad? Y le dice, tú eres el Cristo, ¿sí?, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, ¿verdad? Bueno, Simón, hijo de Jonás, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿sí? Dice, esto que tú has hablado de quién soy yo, esto tú, por ti mismo, nunca lo hubieras podido descubrir. ¿Sí? Esto que tú estás declarando, ¿sí?, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Mi Padre te dijo quién soy yo. ¿Sí? Entonces el Espíritu de sabiduría y revelación vino para darle el conocimiento de Él, ¿verdad? Entonces le dio el conocimiento de quién es Jesús, ¿sí? Y entonces Jesús le dice, Pedro, bueno, le dice, Simón, hijo de Jonás, por cuanto esto te lo reveló mi Padre, yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Pero le dice algo bien interesante, le dice, y yo te digo, le dice así, ¿verdad? Y yo te digo, Simón, hijo de Jonás, te digo que tú eres Pedro. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, ¿sí?, está recibiendo de él la revelación de quién es en realidad él a los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quieres tu llamado? Necesitas conocerlo a él para que él te diga quién eres tú. Y entonces Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, y yo te digo que por causa de esta revelación, ¿sí?, tú eres ahora Pedro, ¿sí?, y a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. A ti te doy la autoridad para que ates y desates. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que, ¿verdad?, los ojos
del entendimiento de Simón, hijo de Jonás, fueron abiertos por el espíritu de sabiduría y revelación. El Padre, ¿verdad?, declara desde el cielo quién es el Hijo. Por medio del Espíritu Santo, Pedro recibe la revelación de quién es Jesús. Pedro confiesa quién es Jesús, ¿verdad? Revelado, o sea, lo conoce por revelación. Y entonces Jesús revelado le revela quién es Pedro, ¿verdad? Quién es Simón, hijo de Jonás. Ahora, ¿verdad?, le dice, tú vas a ser Pedro, ¿sí? Y entonces él está, ¿verdad?, estableciéndose en la verdad de la palabra, ¿no? En la verdad de la palabra está recibiendo su llamado, ¿sí? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca dice, edificaré mi iglesia. Entonces empieza, ¿verdad?, a conocer qué es lo que va a hacer Dios con él, ¿sí? Entonces, para que sepan, dice, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Sí? Lo segundo que tenemos que conocer, ¿sí? Pon atención, dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, quiere decir que en cada uno de los santos va a haber riquezas de gloria, va a haber, ¿verdad?, conocimiento, que son riquezas de las verdades de Dios, ¿verdad?, que son riquezas espirituales que están siendo reveladas a unos y a otros, y entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, conocer, ¿sí?, lo que Dios ha puesto en los otros, porque va a ser el complemento de lo que nosotros necesitamos para completar el cuadro, ¿sí? Entonces yo necesito tu unción, yo necesito, ¿verdad?, la unción de cada uno de ustedes que están aquí en esta noche, ¿verdad? Nos necesitamos, ustedes necesitan unción, ustedes, cada uno de ustedes necesitan la unción de todos los demás para que seamos un cuerpo, y uniendo las unciones en todo el cuerpo, entonces formamos el cuerpo de Cristo que Él necesita para manifestar su poder glorioso, y que cuando prediquemos, ¿verdad?, cuando enseñemos la palabra, ¿sí?, revelemos los misterios del cielo, cuando prediquemos el evangelio del reino, si la esperanza de vida llegue, ¿verdad? La esperanza de salvación llegue y alcance a los que están necesitados, ¿verdad? Y después de que fueron salvos, ¿verdad? Venga la unción de sanidad y milagros, ¿verdad? A sanar a todos los enfermos, ¿sí? Y ya vimos todas las categorías, te las quise, aunque me tomé tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que era importante, ¿verdad?, conocer todo esto, ¿sí? Entonces, yo necesito saber, ¿verdad?, cuál es la herencia, ¿sí?, que contiene las riquezas de la gloria de Dios, ¿verdad?, en los santos, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso sería lo segundo que tengo que conocer, ¿sí? Bueno, más bien primero conocer al Padre, el que nos revele al Hijo, conocer la esperanza de nuestro llamado, tercero, conocer las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuarto, dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Sí? Entonces, lo cuarto que yo necesito conocer, ¿sí?, por revelación, ¿sí?, es, ¿sí?, qué tan poderoso es el poder de Dios operando en mi vida. Necesito conocer el poder de Dios, ¿sí?, que está trabajando en mí, ¿sí?, y que este poder, ¿sí?, va a operar también, no solo en mí, sino a través de mí, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, va a ser el poder de su fuerza, dice la Escritura. Necesito conocer el poder de su fuerza. Ahora, es tan poderoso, este poder, dice que fue el que levantó a Cristo, el que lo resucitó de los muertos. Este mismo poder está para operar en ti y en mí, ¿sí? Entonces, esto es la unción, ¿sí? Entonces, yo necesito el espíritu de sabiduría y revelación que me lleve por este proceso. Primero, de conocer al Padre, para que el Padre me revele al Hijo, de conocer que el Hijo me revele mi llamado, de conocer, ¿verdad?, lo que el cuerpo, cómo se forma el cuerpo de Cristo con las riquezas de la gloria de su herencia en cada uno de los santos, ¿sí? Y entonces poder experimentar juntos el poder, ¿sí?, de su fuerza, operando en cada uno de nosotros de la misma manera que operó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos, ¿sí? Y entonces dice la Escritura, ¿sí?, y sentándole, dice, este poder lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, ¿sí? Y entonces este poder de Dios es el que nos va a nosotros a posicionar, ¿sí?, juntamente con Cristo, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿sí? Yo necesito que se revele este poder, porque este poder es el que me va a sentar a mí
O sea, yo puedo decir, es que yo me siento, no, no, no. O sea, este poder que operó en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, ¿quién levantó a Cristo Jesús? Este poder. Dice, operó, ¿sí?, en Cristo, resucitándolo y luego sentándolo, este poder, ¿sí?, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. O sea, nos va a dar una autoridad por encima del mundo espiritual. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que esto se revele. ¿Por qué? Porque Dios quiere que avancemos a un nivel más alto. Primero, de entendimiento. Segundo, de conocimiento. Tercero, de operación en el poder de su fuerza. ¿Amén? Entonces, si vemos la escritura, ¿sí?, dice en el libro de Mateo, capítulo 8, ¿verdad? Dice, el versículo es 17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿sí?, hablando de Jesús, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, cuando Jesús, ¿verdad?, empezó a operar en milagros, en sanidades y todo lo que veíamos, ¿verdad?, de los diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de dolencias, diferentes tipos de tormentos, ¿sí?, de endemoniados, diferentes tipos de lunáticos, ¿verdad?, de paralíticos, ¿sí? Entonces dice, todo esto sucedió, ¿sí?, para que se cumpliese la palabra profética, lo dicho por el profeta Isaías, ¿sí?, cuando él declaró que él tomó nuestras enfermedades. ¿Cómo las tomó? Cuando empezaba a manifestar el poder de Dios, ¿verdad?, y empezaba a haber sanidades, ¿verdad?, él las agarraba, ¿verdad?, y las llevaba cautivas, ¿sí? Y él mismo llevó, dice, nuestras dolencias. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, tener este entendimiento. Señor, esto que estoy padeciendo, esta enfermedad que estoy padeciendo, Señor, tómala tú, Señor, tómala, llévala tú, Señor. Señor, Señor, atrápala, ¿verdad?, atrápala, aprisionala, Señor, y tómala, ¿verdad? Y de esta manera nosotros vamos a, a experimentar cosas gloriosas, ¿no? Entonces dice que el Señor, ¿verdad?, lo sentó, ¿sí?, por encima de todo principado, autoridad y poder y señorío, ¿sí? Entonces yo declaro en el nombre de Jesús en esta noche, Señor, Señor, que cada uno de los que estamos, Señor, tomando esta clase, Señor, estamos, Señor, yendo, Señor, estamos recibiendo, Señor, la extensión, Señor, de la oración apostólica, Dios, que está liberando sobre nuestras vidas, Señor, el fluir de tu espíritu de sabiduría y de revelación. Padre, yo oro en esta noche, que tú seas, Padre, el que envíes tu espíritu de sabiduría y revelación a cada uno de los que estamos, Señor, tomando esta clase en esta noche, Señor, y que lo envíes a Agua Viva, Señor, a la iglesia. Señor, que seamos llenos, Señor, de este espíritu de sabiduría y revelación, que nos lleve al conocimiento, Señor, de tu corazón, de quién eres tú, Padre. Y que tú, Señor, oro, que tú, Señor, nos reveles, Señor, quién es Cristo, Señor. Que podamos conocer a Cristo por la revelación divina, por la revelación que viene del cielo, que nos diga, Señor, quién es Jesús. Y Señor, yo declaro, Señor, que en esta revelación, Señor, no solamente conoceremos a Jesús por revelación, sino Jesús, Señor, nos hará conocer quiénes somos nosotros en Él. Y conoceremos nuestro llamado, conoceremos para lo cual estamos siendo, Señor, destinados. Señor, sabemos que hay un destino profético ya preparado para nuestras vidas, Señor. Yo declaro que entraremos a nuestro destino profético, Señor, y que lo que tú tenías preparado para Pedro, Señor, también lo tienes preparado para nosotros, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos lleves, Señor, a conocer, Señor, nuestra herencia, Señor, la herencia, Señor, de las riquezas de la gloria que están, Señor, como herencia, Señor, no solamente en nuestra vida, Señor, sino en la vida de nuestros hermanos, en la vida de los santos, Señor. Que lo que tú has preparado, Señor, es un cuerpo glorioso, es un cuerpo, es tu iglesia, Señor. Señor, que sepamos, Señor, la herencia que hay en tu iglesia, Señor, en los diferentes ministerios, en los diferentes, Señor,
congregantes, Señor, las unciones que tienes en cada uno, Señor, de los que están siendo redimidos y están siguiendo, Señor, tus pasos, Jesucristo. Señor, que podamos conocer quién es nuestro hermano y nuestra hermana en la fe, Señor, viéndolo, Señor, ya no con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu, Señor, sabiendo las gracias del Espíritu que están sobre sus vidas, los dones espirituales en los cuales está operando, sabiendo, Señor, lo que tú has depositado en cada uno de ellos, Señor, para que nosotros, Señor, apreciemos, Señor, tu obra, apreciemos el valor, Señor, que tú le estás entregando a cada persona, Señor, y que cada uno de ellos, Señor, de nuestros hermanos y hermanas en la fe, Señor, Señor, tienen un valor, Señor, Señor, que el cielo valora de una manera, Señor, muy, muy, muy en gran estima, Dios, y que nosotros podamos estimarnos los unos a los otros, que aprendamos a respetarnos los unos a los otros, que aprendamos a honrarnos los unos a los otros por causa de lo que tú has puesto, Señor. Señor, estas riquezas espirituales, estas riquezas de la gloria, Señor, de su herencia, Señor, lo que tú nos estás heredando, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús, Señor. Y yo declaro, Señor, que será revelado, Señor, la supereminente grandeza de tu poder, Señor. Así dice la Escritura, Señor, que se revele, Señor, a cada uno de nosotros la supereminente grandeza de tu poder, que se revele, Señor, profundamente, Señor, esto que estás tú manifestando y que estás tú, Señor, Señor, trayendo, Señor, Señor, como un misterio, Señor, a ser descubierto, Señor, que este poder, Señor, Señor, que opera en nuestras vidas, Señor, en los que creemos, dice la Escritura, que pueda operar, Señor, en el poder de tu fuerza, Señor, que nosotros conozcamos este poder, Señor, al experimentar el poder de tu fuerza operando en nuestras vidas, Señor, y que opere, Señor, yo declaro que va a operar, Señor, en el nivel, Señor, de la unción de resurrección, Señor, que nosotros podamos caminar en este poder de resurrección, Señor, que como iglesia, Señor, Señor, caminemos, Señor, y avancemos, Señor, en el poder, Señor, en el que caminó Jesucristo, Señor, ese poder de resurrección operando en él, Señor, Señor, y llevándolo a manifestar, Señor, sanidades, milagros, Señor, y toda clase de señales, Señor, proféticas y sobrenaturales, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, porque también este poder, Señor, que operó en Cristo, Señor, lo sentó, Señor, lo posicionó de una manera gloriosa, que de esta misma manera, Señor, nosotros seamos posicionados, Señor, espiritualmente. Señor, que empecemos, Señor, a vivir, Señor, vivencias que nos dejen asombrados, que nos dejen con la boca abierta, Señor, al ver tu poder operando a través de nosotros, Señor, en milagros, sanidades, Señor, que esté operando de una manera poderosa, Señor, porque estamos sentados, estamos posicionados juntamente con Cristo, Señor. Señor, y que, Señor, sabemos, Señor, que este nivel de autoridad que tú nos estás entregando, Señor, Señor, y que operó en Jesucristo, Señor, Señor, es sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, Señor, que se manifiestan en el mundo espiritual. Señor, tú nos estás posicionando por encima de ellos, Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, Señor, tomar dominio, Señor, y que tu reino se empiece a extender de una manera poderosa, Señor. Gracias, Señor, porque en este poder, Señor, que está recibiendo la iglesia, Señor, Señor, contiene la autoridad delegada, Señor, por Jesucristo a su iglesia, Señor. Que en esta autoridad, Señor, 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 venga, Señor, Señor, sobre todas las cosas, que sea sobre todas las cosas. Dice la Escritura, Señor, que sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Señor, que de esta manera tu iglesia, Señor, pueda someter, Señor, todas las cosas, Señor, y ponerlas bajo los pies del cuerpo de Cristo. Señor, que el mismo cuerpo, Señor, de Cristo se pueda mover en este nivel de fe. Así que, pues gracias te doy en el nombre de Jesús por lo que tú estás, Señor, mostrándonos. Entonces, mis amados, es muy importante que lo que Dios está revelando para estos tiempos, ¿sí?, se pueda grabar en nuestros corazones con fuego, ¿sí? ¿Sí? Que podamos tomarlos como la herencia que Dios nos está entregando. ¿Sí? Que esta herencia no la menospreciemos, que esta herencia no la hagamos menos, ¿verdad? O sea, no la pasemos por alto, no la veamos ahí con indiferencia y que no hagamos nada porque, pues, o sea, nos vemos muy racionales, ¿verdad? Y no queremos parecer fanáticos.
No, no se trata de fanatismo, se trata de creer, es para los que creen, ¿verdad? Es para los que ejercitan la fe. ¿Eh? Así que necesitamos tener esta visión en nuestro corazón, ¿sí? Mis amados, la fe verdadera, ¿sí? No opera en los sentimientos, ¿sí? La fe verdadera tiene que estar edificada en fundamento sólido, en fundamento de la palabra de verdad, en el fundamento verdadero que es Cristo, en la revelación de quién es Cristo revelado por el cielo a tu vida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el verdadero fundamento? Jesucristo. ¿Cuál es el verdadero fundamento? La revelación de quién es Cristo. Por eso le dijo, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y por lo tanto yo te digo que sobre esta roca de revelación edificaré mi iglesia. Así que nosotros, mis amados, necesitamos ser edificados en la revelación de Cristo para que la fe, ¿verdad? Que opere en nosotros, ¿sí? La herencia que tenemos en Cristo, el poder que nos ha sido entregado por causa de la revelación de Cristo, ¿sí? Nos tome y opere en nuestras vidas y nosotros veamos su operación, lo veamos operar en el poder de su fuerza en nuestra vida y en nuestro caminar, ¿sí? Y que esto, ¿verdad? Haga que nuestra alma, ¿sí? Esté quieta, ¿verdad? Esté enfocada, ¿sí? Que nuestras capacidades y nuestras emociones estén, ¿verdad? Enfocadas en Cristo, ¿sí? Y no enfocadas en las manifestaciones naturales, ¿sí? O sea, no te dejes desenfocar porque, ¡ay, qué milagros! ¿Verdad? O sea, son gloriosos, yo no les quito ningún mérito, ¿no? Pero nuestro enfoque es Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos todo es milagros. En el reino de los cielos, ahí las cosas los milagros son las cosas naturales que deben de estar fluyendo, ¿sí? Entonces, nosotros somos su cuerpo, ¿sí? Y Dios todo esto que hizo aquí en Efesios 1, del 15 al 23, todo esto que hizo fue para establecer el cuerpo de Cristo, para que Cristo sea la cabeza, ¿verdad? Para que Cristo, ¿verdad? Pueda recibir, ¿verdad? Un cuerpo que está entrando en la revelación, ¿verdad? Y que este cuerpo es la plenitud de Él, ¿sí? Que lo llena todo. Jesús, ¿verdad? Lo llena todo, ¿verdad? Llena su cuerpo. Entonces, nosotros, ¿verdad? Necesitamos que esto se revele en nuestras vidas, ¿sí? Para que esta verdad se establezca en nuestro espíritu, que la palabra se haga carne, ¿sí? A fin de que nosotros, cada uno de nosotros, podamos cumplir nuestro llamado. Amén. Ese es el propósito, que podamos cumplir nuestro llamado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, como hijos de Dios, recibimos la salvación, ¿sí? Somos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora tenemos, ¿sí?, al Espíritu Santo morando en nosotros, que ya fuimos salvos, ¿sí? Y entonces dentro de nosotros está morando el poder de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para que eso se pueda manifestar? Necesitamos fe, ¿sí? Es lo que necesitamos, fe. Que la fe se desarrolle a tal nivel, a tal grado, ¿sí?, que podamos ver por la fe funcionando el poder de Dios a través de nosotros, ¿sí? Y esto tiene que ver con la manera en la que nos vemos nosotros a nosotros mismos. Entonces, para yo verme a mí mismo de la manera correcta, yo necesito primero verlo a Él y luego que Él me vea a mí y me diga, ¿verdad?, quién soy yo para Él, para que yo me vea como Él me ve. Y entonces yo me pueda ver, ¿sí?, a través de los ojos de Cristo, ¿sí?, para poder yo, ¿verdad?, tener la estabilidad, tener la firmeza que Él necesita que yo tenga. ¿Por qué? Porque yo me estoy viendo, ¿sí?, en el conocimiento de quién es Él y en el conocimiento de quién soy yo en Él. Amén.
Entonces, el problema de la iglesia es que la vida de fe no se ha desarrollado al grado, ¿sí?, que su poder se pueda manifestar o pueda funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos en lo natural y seguimos sintiéndonos que somos iguales que antes que estuviéramos en Cristo, ¿sí?, antes de ser cristianos. Entonces, nuestra mente no ha sido renovada y por lo tanto, en lugar de andar en el Espíritu, ¿sí?, andamos en la carne. ¿Sí? Y en lugar de funcionar en el Espíritu, funcionamos en las emociones. Así que, aunque le demos vuelta otra vez al círculo, ¿sí?, lo importante es que tú y yo tomemos la responsabilidad de nuestro crecimiento y de nuestra madurez espiritual. Somos nosotros los responsables, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos que aprender a desarrollar y avivar nuestra vida espiritual, ¿sí? Pablo le escribió a su hijo espiritual, a Timoteo, y le dijo Pablo, ¿verdad? Hijito Timoteo, ¿sí? ¿Sí? Yo te animo, dice, yo te exhorto, ¿sí?, a que avives el fuego del don de Dios que vino a tu vida por imposición de manos del presbiterio. ¿Sí? Timoteo, ya oraron por ti, ya te impartieron, ¿sí?, el don de Dios, ya está en ti, ahora avívalo, avívalo, a ti te toca avivarlo. Entonces a cada uno de nosotros necesitamos, ¿verdad?, desarrollar y avivar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, los dones espirituales que nos ha entregado el Espíritu Santo, ¿sí?, las capacidades espirituales, los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo operando en nuestras vidas, ¿sí?, y avivadas por el fuego de Dios para que podamos funcionar con éxito, ¿sí? Entonces, la Escritura dice que tú y yo vamos a ser perfeccionados para la obra del ministerio. Ese es el trabajo, es lo que dice Efesios 4. Efesios, vamos a leerlo. Sí, ya estamos terminando. ¿Sí? Entonces, Efesios capítulo 4, rápidamente con la Biblia. Dice, y él mismo constituyó, Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos, dice la Escritura. ¿Sí? ¿Para qué? Dice, para hacer la obra, para la obra del ministerio. Entonces, tú y yo tenemos que llevar a cabo, que hacer la obra de Dios, ¿sí? Pero muchos no la hacen, ¿por qué? Porque están sentados nada más. O sea, no están sirviendo. Entonces necesitamos servir a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Ser preparados. Entonces, Dios puso a los 5 ministerios para equipar a la iglesia, ¿sí?, para prepararlos, dice la Escritura, para perfeccionar a los santos. Tenemos que ser perfeccionados, ¿para qué? Para que podamos cumplir la obra del ministerio, dice la Escritura, para cumplirla, ¿sí? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ser levantado y edificado, ¿sí? ¿Sí? Y entonces podemos seguir estudiando esto, pero el punto es ese, ¿no? Para perfeccionar a los santos. Amén. Entonces, el Espíritu Santo viene, ¿verdad?, sobre Jesucristo cuando Él es bautizado, lo llena, Él es lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Lo reviste de poder, ¿sí? Y empieza su ministerio, ¿verdad? Su ministerio de poder. Esto mismo quiere hacerlo con nosotros, ¿sí? Entonces Jesucristo dice que lo primero que hizo el Espíritu Santo con Él fue llevarlo al desierto, ¿sí? Lo llevó al desierto. ¿Para qué? Pues para que fuera ahí, ¿verdad?, su fe fuera afirmada, ¿sí? Y la palabra de Dios, ¿verdad?, prevaleciera.
Él venció toda tentación con la palabra, con el poder de la palabra. Entonces, quiere decir que entró en un perfeccionamiento de la palabra, porque dice que entró lleno del Espíritu, pero salió lleno del poder. Entonces, algo ocurrió en ese tiempo del desierto. Y lo que ocurrió fue, ¿verdad? Fue un aumento, un avance, ¿sí? Hacia la vida de poder. Entonces entró lleno del Espíritu y salió lleno del poder del Espíritu, ¿sí? Fue una transición que ocurrió en el ministerio de Jesús, ¿sí? Y esto mismo quiere que suceda en nuestras vidas. Entonces, de esta misma manera, el Espíritu Santo, ¿verdad? Quiere dirigirnos y quiere darle dirección a nuestras vidas, ¿sí? A fin de que aprendamos tú y yo a caminar en el propósito de Dios, ¿sí? A que vayamos, ¿verdad? Guiados por Él y vayamos por el camino que Dios tiene diseñado para nuestras vidas. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Verdad? Pues avivar nuestra comunión con el Espíritu Santo, que tengamos, ¿verdad? Mayor nivel de comunión con el Espíritu Santo y que pues más y más conozcamos, ¿sí? Lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, te repito el caso de Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Que le fue dada una nueva identidad, ¿sí? Le dijo, ya no vas a ser Jonás, perdón, Simón, hijo de Jonás, ahora vas a ser Pedro, ¿sí? Y entonces ocurrió, ¿verdad? Una afirmación, ¿sí? Jonás era como granitos de arena, ¿verdad? Un granito de arena que viene el viento y se lo lleva para todos lados, ¿sí? Y entonces Jesús le dijo, ¿verdad? Ya no vas a ser un granito, ¿verdad? Una piedrecita muy pequeñita que es movida por todo, ¿sí? Ahora vas a ser una piedra firme, ahora vas a ser Petros, ¿sí? O sea, ya no vas a ser un guijarrito, una piedrecita chiquita, no, ahora vas a ser, ¿verdad? Una piedra firme, estable, ¿sí? Y sobre esta roca, ¿verdad? Sobre esta estabilidad de roca, de piedra, de fundamento firme, dice, voy a establecer mi iglesia, ¿sí? Entonces Dios quiere que tú y yo seamos hombres firmes, ¿verdad? Hombres establecidos como rocas, ¿verdad? Con la naturaleza de la roca eterna, ¿sí? Amén. Entonces, mientras mayor comunión tengamos con el Espíritu Santo, ¿sí? Él nos va a enseñar cómo operar de la misma manera que operó en Cristo Jesús, ¿verdad? Y podremos nosotros aprender también, igual que Jesús, a oír la voz del Espíritu, ¿verdad? Y a ser guiados, a ser direccionados, ¿sí? A que la obra del ministerio, ¿verdad? Sea cada vez más fácil de llevar a cabo, porque vamos en el poder de Dios, ¿sí? Entonces, el ministerio de Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo, ¿sí? Tu ministerio y mi ministerio van a ser impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos quedamos en esta página 68 del manual, ¿verdad? La próxima clase vamos a terminar este capítulo, ¿sí? Y pues nos vamos a gozar, amén. Yo espero que te haya bendecido, ¿verdad? Y que lo que Dios está preparando para nuestras vidas, ¿verdad? Lo lleve a cabo. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú estás, Señor, preparando y estás, Señor, diseñando para nuestra vida y nuestro caminar. Señor, yo me puedo dar cuenta que tú estás poniendo fundamento, ¿verdad? Verdaderamente sólido, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor, para que el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría y revelación, nos lleve, Señor, al conocimiento de quién eres tú, Señor, para que te podamos conocer a ti, Señor, y para que tú nos digas, Señor, quiénes somos, para que tú, Señor, traigas el llamado a nuestras vidas a cada uno de nosotros. Yo declaro que cada uno de los que estamos siendo preparados en este discipulado, Señor, se va a abrir, Señor, la dimensión espiritual a nuestras vidas y conoceremos más y más, Señor, las cosas que tú tienes preparadas para nuestro caminar. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús, Señor, y declaro que en esta noche nos gozaremos. Amén, amén y amén. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por su dedicación, ¿verdad? Por mantenerse firmes. Yo les declaro, ¿verdad? Que va a haber un ánimo nuevo,
que ustedes van a experimentar cosas nuevas. Estamos entrando en un año, el año agradable de Dios, así que gózate con lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Gózate con lo que Dios está preparando, amén. Y entonces, pues va a haber grande gozo en el corazón, ¿sí? Porque va a haber manifestaciones gloriosas. Yo te saludo, ¿verdad? Y te repito, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos este próximo viernes, ¿verdad? Vamos a empujar juntos en el Espíritu y vamos a gozarnos de las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que Dios les bendiga y buenas, buenas, buenas noches. Nos vemos.